Hola amigos, muchas veces me preguntan por los libros de la biblioteca que hemos ido atesorando a lo largo de todos estos años, más de 30 en busca de los misterios o sintiendo curiosidad por ellos. Habrá entre 25.000 y 30.000. La numeración exacta hubo un momento que ya era imposible de seguir. Y algunos me preguntan incluso si he leído todos. Evidentemente la respuesta es no. Porque la obligación del periodista o del buscador o del investigador es documentarse incluso acerca de aquellos temas que no es que susciten de inmediato una gran pasión, pero que uno sabe que en cierto momento le pueden resolver un dato, una pista, un contexto, una información. Por tanto, reordenar esa biblioteca os aseguro que es un traumático, al mismo tiempo fascinante empeño en el que estoy metido desde hace ya unas semanas. Y a veces pasan cosas curiosas, hallazgos increíbles, pequeñas historias que me gustaría convertirlas en un poco más grandes con esto que vamos a hacer en Universo Iker. Ocurren también en estos procesos de búsqueda y de orden, al fin y al cabo revisar la biblioteca de uno, que yo la tenía desperdigada en diferentes lugares además. Volver a reencontrarse con ella es volver a reencontrarse con enigmáticos trabajos que uno había casi olvidado. Y eso me pasó. Y como me ocurrió con esta música de fondo, resulta que en el interior del laberinto de mi cerebro se ha quedado unida la música, la sintonía tan evocadora, tan romántica, tan melodramática, tan de inicios de los 70 que estáis escuchando, con lo que yo os quiero contar. Sí, porque aquí tengo el libro, en realidad dos, y aquí tengo estas páginas. No son muchas, son unas 200, ya muy amarillas. Ricardo Blasco Romero, el seudónimo del autor, y el libro con una enigmática portada con ilustración, ahora hace 50 años, más o menos impresionista, es Jacques V. Blay. Reconozco que al encontrarme hace unos días con este libro, yo dudé. ¿Habría leído yo la historia de Jacques V. Blay o no? Y sobre todo, ¿qué interés tenía ahora con todo lo que tengo que hacer para mí, la historia de hace 50 años, de un libro que algo debía ocultar, algo secreto debía tener para ser redactado por un seudónimo, sabiendo que además el seudónimo de Ricardo Blasco Romero, el autor, era o ocultaba la identidad de Antonio Rivera, uno de los padres de la ufología española? ¿Por qué Antonio hizo esta especie de rarísimo libro con seudónimo? ¿Había algo que ocultar? ¿Algo era vergonzante? Yo creo que al revés, algo era demasiado extraño para aquel noviembre del 68 incluso, y quizá en la vetusta editorial Telstar de Barcelona decidieron eso, poner un seudónimo. Me quedé mirando y haciendo esto que voy a hacer ahora, golpeando la extraña portada. Es más, tengo dos libros que están aquí, uno más gastado que otro. Y empecé a leer. En aquel momento ni imaginaba dedicarle una historia inmersiva completa a esta extraña vida, la de Jacques V. Blay. Y para cuando me decidí, apoyando mi espalda en un ventanal, rodeado de libros, os lo imagináis, de todos los saberes, de todas las épocas, alucinando con los pequeños o grandes encuentros que tenía con trabajos que creía olvidados, sorprendiéndome de cosas que yo decía, ¿hemos comprado esto? Bueno, pues ya, como digo, en la banda sonora de la biblioteca, una y otra vez repiqueteaban las notas de esta canción de los graneros quemados, principios de los 70, una composición de las primerísimas del gran Jean-Michel Jarre, pero tan diferente, tan rara. Y empecé a leer, a recordar, a atar cabos, y dije, ¿por qué no? ¿Por qué no en este Universo Iker, que es el 10º de la tercera temporada, hacemos una historia especial? Nos metemos, inmersiva. Jacques V. Blay fue un niño nacido en 1911, el día 20 de julio. Pesaba 6 kilos. Era no fornido, sino realmente obeso. Casi obeso mórbido, así lo dijeron los médicos. Llegó a abrir los ojos y a ver la luz a un lugar confortable, a pesar de lo tumultuoso de la Barcelona de 1911, a una casa importante, cantena, que tenía una terraza, un ático, que será luego protagonista más adelante,
de unos 600 metros cuadrados. La terraza, por tanto, era casi una especie de helipuerto o de gran pista que miraba directamente al cielo estrellado y se asomaba a las lejanas sierras catalanas. 1911. No había sido fácil para los padres de Jacques Veuve llegar a tener esa opulencia, esa comodidad, ese confort. Ellos tenían muy pocos medios. La madre prácticamente había vivido la indigencia, pero tenía un don. Y ese don, sin duda, la salvó. Pilar Blay, que era una mujer de gran belleza, se hizo popular en Barcelona por sus costuras. Tuvieron que pedir prestadas 500 pesetas a un familiar. Vivían rozando la miseria y el hambre en Vilanova y la Geltrú. Pero esa manera de coser, de zurcir, de crear telares, de hacer cosas increíbles, de bordar, hicieron que la madre y el padre pusieran un humilde puesto en los encantes de Barcelona, en el viejo mercado, de antes de la guerra, sobre todo, con una gran afluencia. Y poco a poco las personas, atraídas además por la belleza hipnótica de esta mujer y por su trabajo, fueron conociendo lo que era una labor de pura artesanía que se fue perdiendo. Tan importante fue el éxito que al poco tenían varias tiendas y después un pequeño imperio textil. Y yendo a la escuela con chofer, habiendo tan pocos coches en la Barcelona de aquel tiempo, y con los mejores profesores, médicos, la mejor comida. El confort, como decíamos, crece Jacques Veuve, que evidentemente, muy querido por sus padres, no tiene más ocupación que comer, que dormir y que jugar, que no son pocas ocupaciones, pero desde luego nada que ver con lo espiritual, lo extraño, lo enigmático. Y me diréis, Iker, entonces, ¿dónde está lo raro? Pues había un detalle que a mí me parece interesante y que nos cuenta Ricardo Blasco en este viejo y olvidado libro, que ni siquiera es referenciado por los grandes de la ufología española o del misterio. Resulta que Jacques tenía una prima llamada Ángela, la hija de la hermana de su madre. La belleza era espectacular, tan espectacular que algunos creían que era poco menos que un ángel, una cara celestial, unos cabellos rubicundos que ondeaban al viento y que hacían girarse a madres, a padres, a otros niños e incluso levantar las sinceras ojeadas de envidia de muchos transeúntes. En esa España tan oscura, esa niña parecía una increíble aparición casi mariana. Pero algo ocurrió. En el umbral de los 10 años, con ese esplendor increíble, con esa inocencia, con ese candor, la prima Ángela es picada por el aguijón voraz de la viruela. Una viruela que desde luego tenía otras complicaciones. Y el rostro de la niña, tan perfecto, tan maravilloso, blanco como la porcelana, con unos ojos profundísimos, azules, se va convirtiendo poco a poco en un mapa desfigurado. Casi el mapa de la luna, todo lleno de cráteres. Contaban en la familia de Jacques Veuve, y él mismo lo recordaba, que se miró al espejo después de ser ingresada en el sanatorio y tuvo un desmayo cuya postración la tuvo en una especie de coma durante 3 largos días y noches. La niña Ángela, la preciosa niña Ángela, la prima de Jacques Veuve, esa especie de hada vaporosa que poco menos danzaba en vez de andar por las calles de Barcelona, arrancando suspiros de admiración, se había convertido poco menos para aquella época que en un monstruo, en alguien marginal. Se tapó con una especie de velo y decidió encerrarse en su domicilio, en una sola habitación. Allí permaneció hasta su muerte, hasta los 37 años de edad. Como una mística, como una emparedada en vida, solo permitió que su madre la viese. No habló. Durante 2 años no abrió la boca. Cuando la madre miraba por el pequeño hueco que habían instalado para pasarle los alimentos, la veía mirando fijamente hacia la puerta, rígida y erática como un muñeco de cera. Había desconectado del mundo. Pero un día, pasados los 2 años, estamos hablando aproximadamente de 1920, pide algo, abre la boca,
la preciosa niña de facciones perfectas, que las conservaba, pero con la piel agrietada como con un pergamino viejo a destiempo, recorriéndola, pidió lápiz y papel y empezó a escribir. Pero empezó a escribir cosas que nadie entendía, en un lenguaje que a algunos les pareció angelical y a algunos párrocos les pareció seguramente demoníaco. Empezó a comunicarse. La madre y el padre ponían el oído en la puerta de la prima Ángela y ésta dialogaba con alguien, con unas palabras nunca antes escuchadas. Se reía, respondía, discutía. ¿Con quién hablaba la confinada prima Ángela? A su madre le dio varios mazos de cientos de folios dibujados. Había figuras de la antigua Grecia, de los mitos, de los dioses, también de los demonios. Una extraña obsesión con el pasado y con la arqueología. Lo increíble es que empezó, sin tener conocimiento de ningún idioma, a cartearse, y sin tener ningún libro a su alcance, a cartearse con personas de diferentes lugares, incluso del este de Europa, en diferentes idiomas, como el checo, como el griego, como el francés, como el portugués. La prima Ángela, de pronto, después de aquel estado de estatismo, conocía todos los idiomas y era capaz de mantener correspondencia fluida con diferentes personas con las que hablaba de historia, con las que hablaba de enigmas y con las que hablaba de la evolución del ser humano. La prima Ángela murió en ese mundo que hizo propio, con dibujos de dioses, con idiomas desconocidos pero perfectamente vertebrados, con una extraña iluminación, y un día antes de morir pidió a Jacques Veblen, al niño Jacques, que entrase a verla. Y Jacques Veblen tuvo el primer impacto y algo que seguramente le iba a cambiar. En su vida cómoda y opulenta no tenía en el guión la decisión de encontrarse con un ser tan distinto a él, tan vaporoso. Dijo Jacques a Ricardo Blasco, Antonio Rivera, que le pareció un hada sentada en su cama, en la penumbra, que ni siquiera por ese pudor le mostró el rostro, que lo tapaba con un velo. Pero de ese velo surgió una voz clara y potente, que le habló del futuro del hombre, de la energía espiritual, de hacia dónde teníamos que evolucionar para evitar el desastre, de una serie de profecías que se marcaron claras en su mente. Y después un abrazo profundo, un abrazo inabarcable, un abrazo infinito, un abrazo donde sintió muchas cosas, y una frase con la que se despidió para siempre: Jacques, recuérdalo, tú serás, de toda la familia, el más querido. Y Jacques Veblen se queda con esa impresión de la prima misteriosa, mística, y que se encerró en su propio mundo, y que nadie entendió los fenómenos que le pasaban. Poco después, en agosto de 1923, atribulado, no podía dormir. Sintió una fuerza. Él dormía muy cerca de la terraza inmensa de Can Tena. No escuchó nada exactamente, pero sí sintió una especie de orden imperativa. Imposible desoírla. Se levantó mecánicamente, toda la familia dormía, y dijo: sí, claro, ya voy, estoy dispuesto. En aquel momento, la gran terraza de la casa familiar de Can Tena era como un espejo del propio cielo. Hacía calor. Era la madrugada. Algo le había impulsado a salir de la cama, a quitarse la única sábana, a caminar con su oronda anatomía de niño joven por los empinados peldaños que daban precisamente al exterior. Allí simplemente miró a las alturas, sintiendo su corazón palpitar, sintiendo que estaba a punto de producirse algo que iba a ser una ruptura en su vida. Y de pronto, estamos hablando de 1923,
quedaban prácticamente 25 años para que se empezase a hablar de ovnis en el mundo, contempla una serie de luminarias, un racimo de extrañas aves plateadas, es lo que le parecieron, balanceándose allá a lo lejos, y cada vez más cerca, cada vez más cerca, cada vez más cerca. El niño Jacques, solo con la ropa interior, con la minúscula camiseta, siente entonces ese suave hálito del miedo. Unos objetos parecidos a una V plateada o luminosa han tomado tierra o están muy cerca del abismo que se abre delante de la gran explanada, de la gran terraza de Cantena. Hay mucha distancia. Es algo inmenso, pero están allí. Y de pronto, un ser. Jacques no tiene que abrir la boca. Se produce una conversación, pero no hay movimiento de labios. Ese ser, y le da miedo. Sabe que es poderoso, mayor, pero tiene su misma altura, 1 metro y 20 centímetros. Y estamos viendo ahora a Jacques Veblen, el niño que ya no es tan niño, el niño que no ha tenido más impacto en su vida que esa muerte y ese mensaje de su prima, la mística, está en una terraza, descalzo, y delante hay 3 artefactos, 3 luminarias con forma de V a lo lejos, y un ser que avanza, entallado en una especie de traje también plateado, con un rostro huesudo, que parece un niño pero no es un niño, ingrávido, flotando sobre el terreno, y que le dice: no te preocupes, porque hemos venido a verte. Jacques Veblen tiembla, es una mezcla de emoción, pero también de impacto. ¿Qué está ocurriendo? No entiende nada. Nadie en España, ni en Europa, ni en América hablaba de este tipo de encuentros. No te preocupes, Jacques. Lo escuchó en su mente, en su alma. Estás bajo nuestra protección. El ser simplemente le acercó algo que parecía una píldora cuadrada, una especie de pequeño ladrillo, y con un gesto le dijo que lo ingiriese. Notó un sabor dulce, pero al mismo tiempo como metálico. Era una orden que él no entendía. Acto seguido, casi dibujando una sonrisa, el extraño ser plateado, el extraño ser como venido de otro mundo inimaginado, el extraño ser que pareció bajar de las mismísimas estrellas, se fundió en un todo con aquellas 3 luces que en un instante estaban ya sobre las sierras, allá a lo lejos, en la noche titilante de aquella Barcelona, el verano de 1923. Al día siguiente, Jacques Veblen era otra persona. En su mente, como borbotones. Esa mente que no había tenido especial interés por el estudio, viviendo en la comodidad de pequeño niño rico, con esa suficiencia, de pronto necesitó, como si fuera una droga, conocimiento, libros, saberes, ciencia, mitología, historia, política, biología, medicina. Pero al tiempo, ese cuerpo orondo, ese cuerpo obeso, se fue cincelando como si fuera un Apolo. En el gimnasio, con las clases de gimnasia durísimas de la época, corriendo sin parar por la montaña, como una orden. Tenía que cultivar, tenía que evolucionar, tenía que dar el salto. Y algo que durante semanas, incluso meses, no se marchaba. Ese sabor extraño, presente, metálico, de la no menos extraña pastilla que un ser misterioso, descendido de unas Vs luminosas, le había entregado. No es el único caso en la historia, pero en ese momento Jacques Veblen no lo sabía. En apenas un año, Jacques se convirtió en un coloso, en alguien que, como su primo o su madre, llamaba la atención por lo apolíneo de sus formas, musculado perfectamente. Sacó todas las licenciaturas de la época de profesor de gimnasia y se convirtió en una auténtica
celebridad. Al año y medio, varios circos importantes de España y del mundo que le habían visto le nominaban como uno de los mejores atletas circenses, haciendo giros imposibles, demostraciones de fuerza bruta alucinantes. Era un Sansón. El antaño niño obeso se había convertido en un coloso, pero si alguien le hablaba, él respondía con extrañas diatribas sobre filosofía, sobre historia y un tema que le impresionaba. Sin contar su secreto de por qué esa transformación, él decía que la evolución del hombre, el salto importante mental y espiritual, era la única esperanza para un mundo a la deriva. En el servicio militar, en épocas tan tumultuosas, se convierte en un auténtico mito. Y se convierte en un mito porque hay increíbles proezas, salvando a compañeros y mostrando una fuerza que algunos consideran que no es de este mundo. Jack se ríe y no cuenta a nadie su secreto. Pasa el tiempo y pasa la guerra civil, brutal a todos los niveles, como una cicatriz. Pero Jack parece interesado en otras cosas, en el saber, en la conciencia, en la filosofía profunda, en la historia de las religiones. Se ha convertido él en una especie de extraterrestre cuando nadie ha hablado de extraterrestres. Le preguntan y contesta con una vehemencia y una capacidad memorística alucinante. Pero él no hace gala de sus conocimientos, simplemente cree que son importantes. Siente de pronto la llamada de la naturaleza, la llamada de la montaña. Se convierte en uno de los puntales del excursionismo catalán. Asciende el Mont Blanc a los 20 años, dejando impresionados a sus compañeros. Tiene varias experiencias de casi muerte y, sobre todo, un salvamento que él protagoniza, llevando a hombros a un compañero, haciendo que consiga la cima, un montañero suizo relevante e importante que cuenta su gesta en toda Europa. Es un coloso en la montaña, es un hombre imponente, es una torre perfectamente cincelada, pero siempre está hablando de extraños temas, incluso, ¿por qué no?, la posibilidad, como decía Teilhard de Chardin, uno de sus autores preferidos, la existencia de otras criaturas como las humanas. El gran Teilhard de Chardin se convierte en escritor de cabecera como tantos otros. Su biblioteca crece y crece. No le interesa lo mundano. Se ha convertido en un hombre espiritual, de evolución, pero no sabe qué le pasó aquella noche, en la llegada de las extrañas naves con forma de V. Es tal el apego que tiene por la montaña, es tal la atracción que siente por una en concreto, que hará todos los exámenes y todas las pesquisas convenientes para acabar siendo el regidor y director del observatorio meteorológico del Montseny, la gran montaña catalana junto con Montserrat, con sus 1713 metros y con sus no pocos misterios. El señor Hill había dejado el observatorio allá en el Turó del Home, el Turó del Hombre, en una soledad absoluta, y Jacques dijo: este va a ser mi nuevo hogar, un lugar donde cuidar la naturaleza, donde observar el espacio, pero no tenía ningún interés en los ovnis en sí, ni siquiera concebía el concepto ovni todavía. Pero él sentía que tenía que estar en ese sitio, como si la misma voz imperiosa que le obligó a levantarse aquella noche de 1923 siguiera hablándole, siguiera en conexión, como si las antenas con aquello que le pasó jamás hubieran borrado su extraño lenguaje. Y ahí vemos a Jacques Veblen, como un coloso, solo, en una destartalada choza que es lo que era el observatorio astronómico. Y cuando llega el invierno, y cuando llegan los fríos, y cuando llegan los 300 kilómetros a veces de vientos huracanados que arrancan árboles, vegetación, piedras, comienza a darse cuenta de que no va a ser fácil adaptarse a ese nuevo hogar, pero siente que tiene que estar allí. Y una noche algo le despierta. Parece que fueron unos golpes,
unos golpes en esa ventana siempre desvencijada, en ese lugar donde había que poner a veces trapos para que no entrase el viento y congelase los pocos enseres que tenía. Una cazuela, una palangana, un espejo, un lugar lleno de libros arremolinados e incluso unos cuadernos donde anotaba las variaciones y un puñado de aparatos tecnológicos asombrosos para la época. Pero era una habitación espartana. No sobraba nada. Entonces aquellos golpes repetidos, como alguien que quiere entrar, no levantaron su sospecha. Podía ser cualquier alimaña, cualquier repiqueteo del viento. Pero pausaron y regresaron. Y él recordó vivamente, estoy seguro, la historia de Edgar Allan Poe y ese intruso que a su casa quiere entrar. De pronto, y de forma irracional, el jefe del observatorio del Mont Jean siente un miedo profundo. Un miedo diferente al de aquella visita en la terraza. Escucha un pequeño arañazo. Varios arañazos. Entonces piensa que los lobos están rondando. No había ladridos. No había otro tipo de pistas. Los arañazos sonaron en la ventana y no se veía nada más que el ramaje moviéndose por el viento. Luego en la puerta. Sí, si había algún tipo de bestia ahí fuera, estaba rodeándole. Como hacen los lobos, precisamente antes de atacar. Cargó su escopeta vieja, pero que era fiel compañera. Evidentemente, en aquella época todavía había ataques, vamos a decirlo, de bandoleros o de personas marginales. Un hombre solo, en la cima del Mont Jean, era un blanco muy sencillo. El poder de sus pectorales y brazos colosales no era suficiente. La vieja escopeta de tipo Laurona de caza tenía que hacer vigilia en aquellas noches. La empuñó, metió los 2 cartuchos, salió al exterior y bramaba ese viento helado como única compañía. No había nadie. Qué extraño, pensó Jacques Veuve. Un animal en esta explanada tendría que verse perfectamente, algún tipo de ave de gran tamaño. Los sonidos eran diferentes, pero unidos por un trazo común. Parecían provocados por el mismo ser. Estaba pensando en eso, en el umbral de la puerta, y entonces sonaron dentro de la propia estancia, en la madera, como si una mano, una garra famélica, débil, intentase comunicarse agónicamente, arrastrando sus uñas hipotéticas del techo al suelo. Se giró y empuñó la escopeta. Perimetralmente hojeó toda la estancia. Las mantas en la cama, la palangana, los libros. Y es entonces cuando una especie de punzada en la nuca fortísima le advierte. Tiene que mirar justo ahora hacia el otro lado, hacia el exterior, porque ahí le espera algo. Es entonces cuando Jacques Veuve contempla una figura que le da la espalda. Una figura de gran porte, de gran tamaño, tanto que a él le impone. Es una figura vestida de negro. Un negro tan profundo como la muerte. Pudiera ser que llevase una capa colgandera y que revoloteaba sin llegar del todo al suelo. Jacques Veuve sabe perfectamente en ese instante que eso es algo muy raro y que no es un bandolero ni un animal, por supuesto. Está detenida, dándole la espalda, que es algo que le da más miedo, porque sabe que tiene un poder, que no le llama la atención la presencia humana, que está ahí como aguardando
o quizá queriendo decirle algo, llevarle a algún lugar. Y de pronto, aquella figura alta, sin cabello, con los brazos firmes y pegados al tronco, aquella especie de silueta horrible, empieza a caminar a gran paso, a caminar hacia el abismo de la montaña. Jacques Beblay se ha quedado en el umbral. Con una mano casi está cogiendo uno de los laterales de la puerta. Está aferrándose a él. La pistola ha quedado en vertical, como si lo hubiese olvidado. Aquello es otra cosa. El ser va andando, le va dando la espalda, le da grandes zancadas. Todo su cuerpo se mueve en armonía, pero las piernas no acaban de verse. A la altura de la rodilla desaparecen. El movimiento es perfecto, pero simplemente no hay pies. Y entonces Jacques contempla cómo el ser se precipita hacia el vacío. Pero ve también perfectamente cómo la figura no ha caído, cómo la figura no se ha despeñado, cómo la figura, en un farallón de unos 200 metros de caída, durante al menos unos segundos, ha seguido como flotando en el aire, siempre dando la espalda, sin querer mirarle. Jacques Beblay, solo en su caseta, y el ser. Y este, como mostrando su extraña naturaleza, ha caminado como si fuese un hielo invisible. Ha flotado por el cielo. Y luego ha caído, se ha esfumado. ¿Qué ha pasado? Y en Jacques vuelve enseguida, muy presente, la sensación que tuvo al contemplar aquel ser que medía como un niño y que surgió en plena terraza en 1923. Pero el hombre colosal, el auténtico bruto del circo, el prodigio de la gimnasia, aún con una escopeta en la mano en aquella noche fría, no se atrevió a caminar. Cerró su puerta, echó la vieja llave y se acurrucó con las mantas, mirando la ventana, creyendo que en cualquier momento de la madrugada, el ser retornando del abismo, el ser que flotaba ingrávido, iba a regresar. Y entonces quizá, sí, iba a poder ver su cara a través del cristal. Algo rodeó a Jacques Beblay en aquellos 50, en las noches solitarias del Montseny. No sabía qué estaba ocurriendo, si tenía que ver con algo. Y él llegó a pensar que su antena receptora, su parabólica, aunque por supuesto no existía este término, se había amplificado, que su pequeño dial cerebral de la radio había llegado a umbrales que quizá no eran los habituales, porque no tenían mucho que ver ni la sensación, ni el tamaño, ni el comportamiento de los dos seres de los dos encuentros, y sin embargo había una hilazón profunda y racional que los mantenía unidos como en un extraño imán. Siguieron los años de observación. Aquel ser oscuro que flotaba y que le daba la espalda no regresó. Es cierto que un día, como experto montañero, regresando por una zona del Montseny que nunca él frecuentaba, sin turistas, sin montañistas, sin excursionistas, se encontró con alguien mirando hacia el abismo. Alguien que contemplaba las extensiones maravillosas de esos parajes. Lo miró y se fijó en que tenía un traje de una sola pieza, entallado, que mostraba todos sus músculos y un resplandor parecido al color plata que le recordó aquella visión de la infancia. El hombre le miró. Tenía una sonrisa enigmática, los ojos un poco rasgados, el cabello rubio y largo, la piel muy blanca, el mentón muy afilado, la frente abombada. Y aquella risa le sobrecogió. Jacques pensó que era un alpinista venido de algún país del este, de aquel bloque recién nacido, del Pacto de Varsovia. No era fácil que estuviesen esas coordenadas, y tampoco era fácil que cuando se fue a acercar, dando una vuelta a una gran piedra para intentar alcanzarlo y intentar al mismo tiempo saciar su curiosidad, no viese nadie, ni huellas de aquellas botas tan raras de caña alta hasta la rodilla que él vio perfectamente. Y sobre todo le extrañó
aquel traje sin botonaduras idéntico al del niño, entre comillas, de 1,20 que le vino a visitar en 1923. Se fijó muy bien en aquel cuello cerrado, en aquellas muñecas acabadas sin botonaduras. En el momento de este encuentro, amigos de Universo Iker, por supuesto no existía el velcro ni sus cierres. Siguió la vida para Jacques Veuve. Siguió la vida y la Segunda Guerra Mundial había dejado su marca en toda la región. Él hizo todo tipo de oficios artísticos en ocasiones para salir adelante. Para salir adelante porque la vida fue una constante subida y bajada para Jacques Veuve. Se casó con una mujer que había prestado servicio como asistente del hogar, casi como una rebeldía contra su familia, como un gesto para él de evolución. Sus padres le negaron todo en aquel momento. Era un amor de infancia, un amor de aquellos tiempos lejanos, y él, como un rebelde, queriendo atacar la institución establecida de la alta burguesía, quiso casarse precisamente con esa mujer, que le dio en principio un hijo. Pero en aquel momento, Jacques Veuve estaba muy lejos de imaginar lo que iba a suceder con su biografía. Su hijo Jaime nació con algún pequeño problema, la temida entonces diabetes infantil. Su esposa era una mujer absolutamente entregada, siempre creyendo que Jacques Veuve había hecho un gesto de amor supremo al renunciar a otras posibles pretendientas, con su planta, con su poderío económico, con las posibles herencias, y se había decidido por el amor fraternal, casi como de una madre. La vida le sonreía a Jacques, porque siempre fue capaz, con obras artísticas, con cornucopias, con pequeños negocios artesanales, de salir adelante. Sin embargo, los problemas con sus progenitores, los problemas con la propia familia y su influencia, le hicieron emigrar a Francia. Y allí, ya en 1950, a Jacques se le empaña la mirada con otra montaña. Él no lo sabía en ese instante, pero al igual que el Mont Saint, una montaña con peculiaridades meteorológicas y geológicas. Al igual que el Mont Saint, un auténtico cementerio de accidentes, un auténtico cementerio de aviones que en sus inmediaciones habían chocado, habían caído o habían perdido el control. El Monte Canigó. Y cuando llegó al Monte Canigó en 1950, dispuesto a abrir un pequeño hotelito, el Hotel d'Issart, se dio cuenta, en uno de esos días explorando las aldeas y subiendo hasta la cima, impresionante, hablamos de 2.785 metros, un día, pleno invierno, se dio cuenta el amigo Jacques Veuve que había un hombre que casi parecía un suicida, en una actitud terrible, en el filo justo del abismo. Acudió rápidamente, se puso la mano intentando defenderse del sol que pegaba de frente en aquel instante a pesar del frío. Aquel ser era muy delgado, no pudo verle las facciones, era muy alto, parecía que se iba a lanzar al vacío. Le vino quizá en un retazo el recuerdo de la extraña visita nocturna en el observatorio del Mont Saint. Subió rápidamente, utilizó su prodigio físico que siempre le acompañó, escaló por una vereda y unas peñas, y de pronto, allí no había nadie, allí no había nada. ¿Estaría enloqueciendo Jacques Veuve? Aquellas experiencias de la niñez, comenzando con la primera visita al cuarto de su prima Angélica, le habían abierto la dimensión desconocida del ser humano. Había vivido en sus propias carnes una evolución prodigiosa. Ese cuidado del cuerpo, de la mente y de los sentimientos le estaba poniendo en otro lugar de la balanza por la que se medían los seres humanos. ¿Qué le estaba pasando a Jacques Veuve? Lo más raro quizá estaba por llegar, como muchos amigos imaginarán, aunque ya su biografía tenía retazos de todo tipo. Los negocios iban y venían, y él se hacía querer por toda la gente con un magnetismo especial, una extraña capacidad para adorar y ser adorado, una sensación de bonomía
que le hizo granjearse buenas amistades. Pero ninguna como la del llamado desconocido del Canigó. Ocurrió un día, casi a las puertas del hostal, junto a los perales que él mismo había plantado, en un ambiente idílico, a la ribera del pequeño riachuelo de aguas congeladas y purísimas, con una vida que era todo salud, lejos los disturbios de una España complicada, y un hotelito que por su encanto personal, por su buen hacer, está consiguiendo clientela. Pero aquel era lo más raro que había visto en su vida. Cuando apareció, sintió un latigazo interior. Era un hombre apoyado en una columnata del exterior. Su vestimenta se parecía muy mucho a la de aquel extranjero que se encontró en el Mont Seine, aquel alpinista venido de lugares quizás soviéticos. Aquel ropaje y aquel material un poco resplandeciente que se ceñía al cuerpo, que se cerraba en unas mañuqueras negras y que él no había visto en su vida, y tampoco se había visto todavía en Francia. Tenía una cabellera lacia y casi albina hacia atrás, una mirada profunda. Juraría casi que era el mismo ser, pero no podía tener la certeza. Y además, ¿qué demonios? Era una locura. ¿Acaso aquel individuo de la montaña le había seguido durante años, le había espiado y ahora se le aparecía en el monte Canigó? Una de las noches en el hotel recordó aquella frase de la infancia, aquel primer encuentro con el niño calvo de 1,20. No te preocupes, estás bajo nuestra protección. Bonjour, le dijo, intentando romper el hielo, pero aquel hombre precisamente era hielo puro, las pupilas muy dilatadas y los ojos tan azules que eran casi blanquecinos. Era un azul como el del cielo, celeste, los labios una línea. Y cuando sonrió, arqueando la cabeza, sin decir una palabra, notó una extraña sensación, esa misma que era como una punzada en la nuca. Aquel cliente no. Lo supo desde el inicio, no era como los demás. Muy musculado, no había botonaduras, no había cierres, no había cremalleras, no había emblemas. Qué extraño atuendo. Llamó la atención y lo vio el dueño del colmado, unos portales más allá. El propio párroco le llegó a decir: Jacques, ¿quién es ese extraño hombre rubio albino que te ha venido a ver? Él no supo qué responder. Simplemente escuchó su voz, autoritaria, magnética, llena de poder. Juraría que en la conversación no movió mucho los labios, sino que las palabras, como una orden, retumbaban en su cerebro. Vendré aquí a por unas jícaras de leche, a por 2 botellas de cristal de leche y pan. Es lo que necesito para el trabajo que tengo que hacer. Jacques Beblay se quedó impresionado porque era un raro encargo. Pero aquí tenemos un hostal y un pequeño restaurante. ¿No quiere que le encarguemos? ¿Está haciendo algún trabajo? ¿De dónde viene usted? Demasiadas preguntas. El hombre sonrió y sin apenas mover la boca, él sintió que le decía: no se preocupe, haga lo que le digo. ¿De dónde viene?, repitió Jacques Beblay. Hubo una lacónica respuesta. El dedo señaló los cielos. De arriba. Durante varios días, el desconocido del Canigó, aprovechando el alba, cuando casi nadie estaba en la calle, bajaba a ver a Jacques Beblay, pero muchos vecinos sí lo contemplaron. Unos andares un tanto mecánicos, una presencia tremenda, y Jacques convencido de que era o un espía, o un refugiado, o un huido del norte de Europa. ¿Qué podía ser sino un sueco imponente? Pero hablaba en perfecto francés, en perfecto catalán, pero con esa voz metálica. ¿Cuál es su trabajo? Sonriendo, uno de los días le llegó a decir, en esas pequeñas conversaciones: aunque usted no lo sepa, este monte tiene propiedades y características magnéticas muy especiales que nos interesan. ¿A quién interesan? Entonces el desconocido cogía su encargo, su extraño encargo, y se marchaba a pueblo arriba. Un día Jacques se asustó porque habló con él
Y después, curioseando, con una necesidad tremenda de llegar a la cima, con sus dotes inquebrantables de increíble escalador, llegó a un ritmo de competición. Cuando llegó a la cima, el desconocido del Canigó estaba en el mismo pico, sonriente, como esperándole. Como mínimo tenía que haber hecho su misma marca. ¿Qué clase de hombre era aquel? Capaz de escalar como un campeón olímpico. ¿Pero usted viene de Rusia? ¿Usted es un espía? Por favor, llevamos ya una semana y pico viéndonos. Dígame quién es. Estoy aquí por un trabajo, por una misión. Era la primavera finalizando de 1950. Pero mi lugar no lo creería. Es de arriba. Un buen día, el desconocido del Canigó, en la cima, llegó a enseñarle unos planos. Estaban llenos de letras que él no entendía, de textos incomprensibles como jeroglíficos, y al mismo tiempo, en un material que tampoco había contemplado nunca, transparente, parecido a una gran fotografía, observó todo el mapa en relieve del Canigó y sus aledaños, con las alturas, con las cotas, todo exactamente reflejado. ¿Pero este trabajo para quién? El desconocido lo comprimió en un puño, todo aquel material comprimido en un puño, como si fuese una pelota flexible, y alejándose dijo: yo trabajo para los de arriba. Hay que imaginar a Jax, brazos en jarras, y aquel ser rubicundo, aquel ser con los cabellos muy lacios, muy finos, con una cara que parecía más cincelada que creada, con aquel perfil, con un toque siniestro por la sonrisa, aquellos ojos penetrantes y aquella voz que tenía un eco que calaba en los huesos. Cuando le decía de arriba, Jax temblaba, y en los vecinos las habladurías. Puede ser un espía. Ten cuidado, Jax. No interesa que te vean hablando con él. Una noche, sin poder dormir, en el hostal, Jax sintió algo. Sí, aquella escritura tan rara. Aquellos glifos. Aquella sensación de estar marcando las piedras en el propio lugar donde este ser gravitaba o tenía su campamento, porque esa era otra. ¿Dónde dormía este ser? ¿Dónde estaba este individuo? Tenía que descubrirlo. Sabía que había dejado algún código o eso creyó ver. ¿Esos mapas eran copia de algún tipo de secreto del Monte Canigó? Tampoco conocía Jacques Veblen en aquel momento, en 1950, el terrible encadenamiento de tragedias aéreas, como si fuese una anomalía magnética ese monte. Y empezó a pensar en por qué había llegado hasta ahí. Y también pensó que aquel mapa de hojas flexibles, donde las imágenes parecían casi flotar, aquel papel como nunca había visto antes, 1950, repito. Aquellas grafías le recordaron a una vieja historia que se contaba en su familia. ¿En qué idioma escribía su prima, atacada por la viruela y confinada en su propia habitación? Como en un bucle o en un círculo, pensó en la extraña conexión. Ese idioma era algo nunca visto, pero perfectamente estructurado. No era una invención. Parecía casi egipcio. ¿De dónde venía el extraño ser del Canigó? Un día le dijo que la evolución espiritual era la única salida. Se sentaron juntos en una roca. Nunca le vio comer ni beber nada, a pesar de que, quizá como excusa, le pedía ese encargo. Jacques Veblen pensó que era eso, una excusa, porque nunca le vio comer, dormir, hacer ningún tipo de necesidades. Realmente no parecía de este mundo. Le habló de la evolución espiritual, de la última evolución, de una última fase importante, y que se estaba produciendo con algunos seres humanos, como indicándole que él era uno de ellos.
pero Jacques no estaba todavía preparado quizá para entender. Le dijo también que ya no le podía pagar más, que ya no le debía dar aquellas botellas de leche ni aquel pan, que dentro de poco él se iría. ¿A dónde?, dijo Jacques Beblay, y con la sonrisa alejándose dijo: arriba. Jacques llegó incluso a entender que podía haber en las cimas algún tipo de refugio que él desconocía, y lo buscó con ahínco. Un día encontró una especie de objeto desconocido, una especie de gran tienda de forma semiesférica, como nunca antes se había visto. La miró desde la lejanía, no se atrevió a acercarse. ¿Qué era aquel extraño aparato, vehículo? Nunca lo supo. Bajó rápidamente al hostal. Todo en su mente se estaba emborronando, quizá porque el ser, en su última conversación, le dijo algo así como: Jacques, tú eres un hombre especial, tú eres un hombre con una misión importante, pero vas a tener, recuérdalo, 2 shocks terribles. Y entonces el presagio se adueñó de la mente de Jacques Beblay. Nunca oyó ver al desconocido del Canigó. Nunca supo si aquellos trabajos topográficos eran también otra excusa para aproximarse a él, o si todo se trataba de un extraño delirio, coincidencia, broma. Nunca relacionó a este individuo con seres del espacio, porque tampoco tenía información sobre ellos. Solo tenía una vida con algunos encuentros increíbles, pero nadie hablaba de ovnis en España todavía. No volvió el ser. Se marchó con su mensaje de que tenía que seguir con su evolución. Al poco tiempo su pequeño hijo Jaime, moría. Su retoño, su querido hijo, atacado por la diabetes infantil, por una serie de complicaciones inesperadas, fallecía. Y Jacques Beblay se veía enterrando a su hijo en una pequeña lápida, con su mente recordando la profecía del desconocido del Canigó. Porque a él, aquel extraño viajero visitante, le dijo también que los grandes hombres tienen que pasar por esa prueba del héroe, por esa terrible transformación para seguir adelante, para seguir transformándose. Que recordase los 2 shocks, que iban a ser muy recientes y muy crudos, tan crudos quizá como para derrumbarle. Después de la muerte de un hijo pequeño, le llegó a Jacques Beblay la muerte de su esposa. Y esto que derrumbaría cualquier gigante no pudo con el coloso, no pudo con el niño orondo que se convirtió en figura esculpida con esfuerzo, que abrió su mente a un sinfín de ciencias y de historias después de una serie de raros acontecimientos en su vida. La muerte de su querida esposa y de su hijo. Todo adivinado por aquel rubio visitante. Y de alguna manera, en este punto del camino, convencido Jacques Beblay de que había sido elegido por algo o por alguien, por unas fuerzas de origen desconocido que rondaban en torno a él o que tenían que ver con su experiencia vital. De alguna forma, como digo, esta historia, abruptamente, lo que le da más misterio acaba aquí. Sabemos que pudo más o menos ir rehaciendo su vida y que su pista se perdió. Supe que Jacques Beblay era Jaume Bordas Blay, que Rivera lo trató y lo conoció, y que el hombre tampoco se creyó un santón o un hombre con poderes especiales, pero sí muy marcado por esas experiencias vitales, que le daban al mismo tiempo una fuerza que parecía irracional. Después del terrible mazazo de su hijo y de su mujer, después de ver cómo alguien poco menos que se lo adelantaba, después de tener la certeza absoluta de que todo lo ocurrido desde la infancia era una especie de tutelaje, pero que le conducía a este amargo trance, después de todo eso, Jacques siguió adelante, en Francia, hasta que su pista se pierde para siempre. Y es que hay hombres que son un misterio, y hay libros que también lo son. Antonio Rivera, por algún motivo, aderezando además con más historias de la guerra, de la gimnasia, de la instrucción, del montañismo,
nos dejó el legado de Jacques Vallée. Este libro tan raro que se me apareció entre las manos, que yo no recordaba y que quizá compré, pues en el año 89 o en el año 90, quién sabe. Aquí está. Lo leí y luego, como me conocéis, intenté saber algo más, pero como si fuera un misterio en sí mismo. Jacques Vallée se desvanecía, como lo hicieron los visitantes que tanto se mostraron ante él. Sí, hay vidas que son un misterio. Hay sincronicidades, detalles, historias, que si luego las compilamos, muestran biografías diferentes. Desde luego, incluso la comunidad ufológica española ha sabido poco de Jacques Vallée. Y quién sabe si este universo Iker puede ser una motivación para conocer algo más. Sería interesante. Pero quizá no tanto como tener la idea panorámica de estas maravillosas historias. Yo nunca me imaginé que esto daría para una historia inmersiva especial. Pero tiene la historia de Jacques Vallée una fuerza tan magnética, bueno, casi tanto como esta canción, ¿verdad? La tumba del niño y la tumba de la madre están separadas en diferentes poblaciones. Ambas son austeras, ambas son pequeñas lápidas, que son como recordatorios de una singular biografía de alguien hecho a sí mismo, de alguien que no continuó con lo establecido y de alguien que en 1923 comenzó su encuentro con lo extraño, mucho antes de la literatura de estos temas, mucho antes del concepto, incluso del encuentro cercano del tercer tipo. Y es curioso, o no, pero esta misma semana se cumplen 40 años de la famosa película Encuentros en la tercera fase. Y yo me he querido acordar de ese niño, en camiseta, descalzo, en ropa interior, en una inmensa terraza. Y como 55 años antes prácticamente de la gran película de Spielberg, se produce también ese encuentro con unos seres muy similares, en un extraño cerrar el círculo. Jacques Vallée, un contactado, quién sabe. Un cúmulo de azares, quién sabe. Desapareció con la misma vaporosidad de los acontecimientos que pudo vivir. Pero que sirva este universo Iker para que nadie lo olvide, porque olvidado estaba. Qué bella y trágica historia, amigos míos, la de Jacques Vallée.